Está con nosotros el ministro de la Suprema Corte Electoral, Ricardo Pérez, de Justicia, perdóneme. Estábamos hablando de un tema electoral, por eso que ahora le va a trasladar. Ricardo Pérez Manrique, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, no iba a empezar por eso, pero ya que estamos hablando del tema Corte Electoral, le pregunto por el caso del exministro Lorenzo, que justamente está sobre la mesa en estas horas. ¿Cómo es la comunicación habitual entre un poder y otro en este caso? Lo que puedo decir es que en el año 2007 la Corte Electoral se dirigió a la Suprema Corte de Justicia para tratar de encontrar una forma de racionalizar las comunicaciones de los autos de procesamiento para aplicar la Constitución a la Corte Electoral. En ese caso, a partir del planteo de la Corte Electoral, la Corte dictó una comunicación a los jueces penales diciéndoles, bueno, cuáles eran las condiciones de comunicación, y allí aparece esa referencia a que los procesamientos sin prisión no serían comunicados. Yo no estaba en la Corte, creo que ninguno de los miembros actuales estaba en la Corte, por lo tanto no puedo relatar cuál fue la situación, la coyuntura en la cual se dictó esa resolución. La interpretación que me parece más lógica es que dentro de los cientos y miles de procesamientos que hay, se optó por no comunicar los autos de procesamiento sin prisión, porque cuando se procesa sin prisión, después rara vez se condena a pena de penitenciaría, o sea que esa puede ser una explicación. De todas formas, lo que tiene que quedar claro para la ciudadanía es que la titularidad del registro electoral y quien habilita o deshabilita a las personas para ser candidatos corresponde a la Corte Electoral, y ahí el Poder Judicial obviamente no tiene ninguna injerencia. Pero concretamente en este caso, por ejemplo, no hubo una comunicación porque Lorenzo fue procesado sin prisión. Efectivamente, esa es la razón por la cual en este caso no hubo una comunicación, como seguramente la deberá haber habido en otro caso político de notoriedad, como fue el del intendente Zimmer, que fue procesado con prisión. Claro. Ahora, pero y según la Constitución, estas personas pueden ocupar listas, más allá de la comunicación, que es una formalidad en realidad. Bueno, ¿no? Eso es tema exclusivo de la Corte Electoral. La Corte Electoral ha sido muy celosa en cuanto a su competencia exclusiva para interpretar la Constitución en materia electoral, y yo por supuesto respeto esa posición, porque creo que es lo que corresponde de acuerdo a lo que establece la Constitución. Que sí, que la Corte Electoral debería emitir una opinión independientemente de lo que hizo la justicia, de si hubo una la Corte Electoral, exacto, la Corte Electoral lo que analizaría la situación, en fin, creo que lo ha hecho, y tomaría una decisión que está dentro de su competencia. Doctor, cambiando de tema y yendo directamente a los temas vinculados a la justicia, ¿hay dificultades hoy para integrar el cuerpo de jueces en nuestro país, de abogados que lleguen a la tarea de juez? Bien, lo que ha habido en los últimos años, dificultad para digamos así, encontrar candidatos a la carrera judicial. Esto se puede atribuir a muchas causas, entre otras un tema de remuneración, aunque las remuneraciones no son tan malas ni tan bajas, pero también a un hecho de que a un profesional joven ingresar al Poder Judicial le significa pasar muchos años en el interior, desplazarse con su familia, y que cuando un profesional tiene posibilidades de trabajar relativamente bien en su profesión y quedarse en su ciudad, etcétera, etcétera, opta por esto. Pero también hay vocacionales que ingresan al Centro de Estudios Judiciales, que terminan la carrera, y les digo que hoy por hoy tenemos, en cuanto a personas que aprueban, es un verdadero posgrado, que es el curso de judicatura que da el Centro de Estudios Judiciales, ahí tenemos un 100% de ingreso a la judicatura de las personas que terminan el curso. ¿Y el nivel de formación con desocupación cero? Claro. ¿Y el nivel de formación con que llegan esos abogados? Bien, ahí hay algunos problemas con el nivel de información. De hecho, hay un examen de ingreso y muchos quedan por el camino, y cuando el control que se hace es un control de conocimiento que
para alumnos de grado, digamos así, Claro. no para personas que tienen que ser jueces, ¿no? Es relativamente básico, digamos. Es básico, exactamente, y son preguntas de conocimiento de derecho, fundamentalmente. Se supone que una escuela judicial es la que incorpora herramientas en el educando para aplicar el derecho y para ejercer la judicatura. A pesar de lo cual, hay muchos que no pasan ese examen. A pesar de lo cual hay muchos que no pasan ese examen. Uh-huh. ¿Y el sector privado compite mucho a ese nivel, digamos? ¿Se paga bien o se paga mejor en el sector privado? Bueno, no tengo las cifras exactas, pero un alto porcentaje de personas que compiten por los cargos de judicatura provienen de la universidad pública. Es menor la pretensión de ingreso a la judicatura de universidades privadas. Se puede atribuir a muchas causas, entre otras causas que los alumnos de universidades privadas tienen más posibilidades de acceso al ejercicio profesional que los de la universidad pública, que además son muchos más. Claro. Se está aprobando en el Parlamento el nuevo Código de Proceso Penal. Esto implica una reforma, lo hablamos con el fiscal de Corte hace algunas semanas aquí, una reforma muy importante de lo que va a significar el trabajo de la justicia. E implica también, desde el punto de vista económico, un esfuerzo mucho mayor. Sí, yo quiero señalar que, porque este es un tema que va a estar en debate el año próximo y el próximo y el otro, porque aparentemente empezaría a regir el 1 de enero del 2017, que esto va a requerir un fuerte apoyo económico, una fuerte inversión de parte del Estado. Nosotros hemos pedido una consultoría y que nos calcula en unos 45 millones de dólares lo necesario para poner en funcionamiento el código, lo cual comprende inversiones que se hacen por única vez, por ejemplo locales, computadoras, elementos de infraestructura, y por otro lado lo que es personal, ingreso de personal, capacitación de personal, etcétera, que eso quede incorporado al presupuesto. Ahí nosotros tenemos, vuelvo a repetir, un estimativo a través de una consultoría de unos 45 millones de dólares el primer año. A eso hay que sumar desde el punto de vista de lo que es el Estado, la inversión que va a haber que realizar en cuanto a lo que es todo Ministerio Público y Fiscal, ¿verdad? Las fiscalías que pasan a tener otro papel. Pero quiero aclarar que además esto implica desde el punto de vista del Poder Judicial un fuerte esfuerzo en cuanto a todo lo que es montaje de infraestructura, en cuanto a desafíos informáticos, porque pasamos de un proceso que es rigurosamente escrito y a veces dolorosamente escrito, a un proceso en el cual todo se resuelve en audiencia, las cosas más importantes. Y eso tiene que quedar registrado, obviamente. Eso tiene que quedar registrado. Y eso que tiene que quedar registrado. Hay países, estamos viendo algunas experiencias en provincias argentinas, por ejemplo, Perú tiene experiencias similares, Chile también, en lo cual se ha optado por un sistema en el cual se registra la audiencia en video y en audio, y solamente queda como constancia escrita un acta que dice que tal día comparecieron, las personas que comparecieron, que firman, y todo el registro queda en un CD, ¿verdad? O en un soporte electrónico. Y allí los expedientes pasan a ser en realidad un conjunto de CDs y de esas actas que aisladamente van dando cuenta de los resultados de los actos procesales. Pero lo interesante es que es decir, ese es un poco el rumbo en el que se va, y nosotros estamos previendo en una oficina piloto de 2 juzgados penales de Montevideo, que no están determinados todavía, donde vamos a instrumentar un sistema que apunte al expediente electrónico. Emular, digamos, lo que va a ser. Efectivamente, en el sentido de poder medir la carga en materia informática y en materia de transmisión de datos, que significa informatizar todo lo que ingresa, ¿verdad? Todo lo que es papel, informatizarlo y ver cuál es la carga para después proyectarla al resto del sistema, ¿no? Claro. Pero ya se decidió que se va a hacer, por ejemplo, ese registro en video y en audio, y va a ser así como se va a almacenar bueno, estamos apuntando a eso. Va a requerir de fondos presupuestales, va a requerir también de disponer de los elementos técnicos necesarios para hacerlo,
pero parecería... Porque eso lo tiene que hacer la propia justicia, obviamente no se Sí. puede contratar un servicio externo. Bueno, hay Digamos, hay empresas... ciertas garantías que supongo Claro, que deben... hay empresas que lo hacen, pero la idea es ir a salas de audiencias que estén totalmente equipadas, donde el sistema lo pueda realizar. Y ese Claro. es el ejemplo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista de edilicio, también cambia, digamos, los juzgados. Claro, porque hay que pensar hay que pasar de estos juzgados penales que tenemos hoy, los cuales se trabaja por receptores en un box de 2x2, interrogando al detenido y en compañía de su abogado con una computadora, antes con una máquina de escribir, a un sistema en el cual todo se diligencia en audiencia, con la presencia Abiertas. de las partes, es decir, con salas de audiencias, etcétera, que hoy no tienen. Que hoy no tienen los juzgados penales. Ahora, el desarrollo que hemos hecho en el edificio nuevo que se ha habilitado recientemente en la calle Juan Carlos Gómez, prevé que en su momento esos juzgados modularmente puedan transformarse en juzgados del nuevo código. Que sí que eso ya está previsto. Eso está previsto, lo que faltaría el equipamiento informático en el caso de que se vaya a una opción de registro. Ahora, si no vamos, es decir, lo que podemos demorar en una opción de registro no es en cuanto, no tiene que ver con el tema de los fundamentos de la decisión, sino que tiene que ver esencialmente con las capacidades técnicas y financieras para hacerlo. Claro. Pero ese es fatalmente el destino hacia el que vamos. ¿Y en el interior del país? En el interior del país tenemos que ir a lo mismo, es decir, con mayores dificultades, con mayores problemas. Acá hay un tema muy importante, que es que en el Uruguay históricamente se ha construido muy poco, especialmente para el sistema judicial, y en el interior esto se nota, porque salvo algunos centros de justicia, como estoy recordando en este momento Bella Unión, Rivera, que ya queda chico, Colonia, y algunos más que pueda haber, es decir, no hay construcciones específicas. En general son viviendas claro, particulares, son que se casas que transforman se en- alquilan claro. y que se transforman, que es un poco lo que ha habido. Es decir, en Montevideo hoy construido para el Poder Judicial tenemos el Centro de Justicia Penal de la calle Juan Carlos Gómez, y se ha hecho una muy buena adaptación en el Centro de Justicia Familia, donde era la DGI en Rondó y Sí. Valparaíso. Y estamos trabajando con vistas al nuevo Código de Proceso Penal del edificio de 33 y 25 de mayo, el Banco de la Caja Obrera, donde se está aplicando el criterio LOFT, es decir, arreglar paredes exteriores, techos, pisos, Claro. etcétera, para después ver cómo Se distribuimos subdivide en una eso. superficie que es muy grande, son casi más de 3.000 metros cuadrados, cómo creamos estos juzgados nuevos ahí dentro. Claro. Ustedes se han reunido ya con los candidatos, no sé si con todos los candidatos. Con todos Con los todos. de los partidos que tienen representación parlamentaria. ¿Y qué respuesta han dado en cuanto al aumento presupuestal? Bueno, primero aclarar que a los candidatos se plantearon temas vinculados con el Código del Proceso Penal, pero también se le plantearon temáticas vinculadas con aspectos que se vienen Desde hace tiempo. arrastrando desde hace tiempo en el Poder Judicial. Claro. Uno de los temas que hemos planteado es el rediseño del sistema de justicia en el interior, que está desfasado en el tiempo, porque nosotros, es decir, tradicionalmente en el Uruguay, desde el viejo código del COTE, el Código Orgánico de los Tribunales, de Organización de los Tribunales, perdón, había un esquema donde Montevideo tenía determinada cantidad de juzgados divididos por materias, y el interior donde había 1 o 2 jueces que tenían todas las materias. Ese esquema de alguna forma se ha ido manteniendo en el tiempo y se le han ido introduciendo cambios que tienen que ver con especialización por materia. Eso hay que redefinirlo, hay que pensar en poner más jueces, y tenemos un serio problema, por ejemplo, vinculado con el tema de la defensa, es decir, estamos haciendo agua en la defensa porque son necesarios más defensores. Piénsese que, por ejemplo, en materia de familia, que la mayor cantidad de casos son cubiertos por la Defensoría Pública, es decir, hay casos en los cuales necesitamos 2 y hasta 3 defensores y tenemos uno solo. Claro. Entonces eso hace que en el interior los abogados con muy buena disposición, los abogados particulares, contribuyan gratuitamente a patrocinar a gente que no tiene medios, pero no es la solución ideal, ¿verdad? Claro. Pero en general los candidatos se han comprometido a un aumento presupuestal. El objetivo de la Corte al pedir las entrevistas con los candidatos
fue básicamente antes que asumieran su responsabilidad. Eventualmente uno de los cuatro va a tener que ser presidente de la República y los otros van a tener una fuerte incidencia política en el país por razones obvias en los próximos años, es transmitirles todas estas cosas. Ponerlos en conocimiento. Ponerlos en conocimiento de todas estas cosas, nuestras inquietudes. Se les dio una agenda de trabajo, la agenda de la Corte para el próximo quinquenio se les entregó. Entonces, por ejemplo, datos presupuestales, es decir, el Poder Judicial está planchado a lo largo de los años en 1.2 del total del presupuesto del país, y un 0.3% del Producto Bruto Interno. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años, estamos planchados en eso, yo diría que históricamente estamos en eso. Va a haber que reforzar esos porcentajes. Les planteamos estas necesidades. Es decir, el Poder Judicial, dentro de estas asignaciones presupuestales, tiene más de un 98% de ejecución, o sea que tiene una gestión de recursos buena, en un muy buen nivel, porque estamos en 98 punto y pico por ciento, es un porcentaje alto de ejecución. Claro. Y lo que necesitamos, no solo fondos, sino que la posibilidad de desarrollar políticas de cambios. Y en eso es lo que nosotros hemos encontrado de parte de los candidatos, una actitud de entendimiento del planteo que se hace y una actitud también de diálogo a futuro para su momento, porque en su momento tendremos que negociar asignaciones presupuestales, eventuales reformas legislativas. Yo le voy a dar un ejemplo. En la última rendición de cuentas con gasto que hubo en el país, que fue la del año pasado, claro, el Poder Judicial desapareció como inciso. Ni siquiera nos votaron los artículos que no tenían costo. Y eso es lo que nos preocupó, y frente a eso es que tomamos la iniciativa de plantear este problema. ¿Y eso por qué fue? Ustedes me imagino que habrán hecho el señalamiento en su momento. Bueno, el señalamiento que se hizo, inclusive cuando se fue al Parlamento, es que era inentendible que frente a artículos que no tienen costo, claro, esos artículos no se votaran, y se dieron distintas excusas, pero en fin, no se plantearon. Digo, por ejemplo, el Poder Judicial hoy tiene en marcha una muy proactiva línea política de aumentar la mediación como forma de paz social y como forma de mejorar el acceso a la justicia. Mañana, miércoles, estamos inaugurando a las 11:30 en San José un centro de mediación. El viernes estamos en Paysandú reinaugurando un centro de mediación porque lo hemos podido llevar a un local propio, porque estaba antes en un local que compartíamos con el Mides. Entonces ahí hay toda una línea de política que es muy trascendente desde el punto de vista social, que todos los partidos políticos nos han dicho que era una línea importante, que querían respaldarla, y sin embargo nunca hemos logrado, a no ser en el presupuesto original, que nos dieron el 50% de lo que reclamábamos para instalar centros de mediación, nunca hemos podido lograr los fondos para completar el país. Hoy no tenemos no tenemos centros de mediación en todo el país como quisiéramos. Estamos hoy iniciando una experiencia en mediación penal en materia de adolescentes, que va a ser evaluada en febrero con vistas a comprobar que el sistema funciona, y en función de eso también pedir fondos para seguir avanzando en experiencia en materia de mediación penal. Entonces, son una cantidad de cosas que requieren indudablemente una consideración especial de parte del sistema político. Ese punto 3 del PBI que se destina a la justicia, en relación a otros países de la región o del mundo, ¿cuán bajo es? Yo le diría que hay un dato que es bastante interesante, que es este. Yo no tengo en este momento el comparativo a nivel de mundial, digamos así. Pero cuando los países de Centroamérica salieron de las dictaduras feroces que tuvieron, optaron por un caso El Salvador, Costa Rica, que pese a que no tuvo dictaduras también, ha estado en la misma línea, optaron por asignar constitucionalmente un porcentaje de entre un 6 y un 7% del total del presupuesto nacional, para que el Poder Judicial lo administre para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, Costa Rica tiene bajo el paraguas de su Poder Judicial
Ministerio Público, Defensa, y también tiene una policía judicial, que es la policía que asesora a los jueces en las investigaciones. Es otro tipo de requerimiento. Nosotros no tenemos una policía judicial. Pero la tendencia es esa. Es más, hace 8 o 10 años en este país se plebiscitó una reforma constitucional que por pocos votos no se aprobó en ocasión de las elecciones, que llevaba a que el Poder Judicial fuera considerado realmente como un poder del Estado desde el punto de vista presupuestal, como el Poder Legislativo que formula su presupuesto, y este presupuesto es incluido en el presupuesto nacional sin recortes o con un control de legalidad efectuado por el Parlamento. Pero hoy nosotros somos, desde el punto de vista presupuestal, un organismo en 220, como la ANEP, como la Constitución de la República. Entonces, formulamos nuestro presupuesto, el Poder Ejecutivo lo recibe y lo recorta en el monto suficiente para ponerlo en consonancia con toda la política económica del Poder Ejecutivo. Y ahí se pierden una cantidad de cosas, y se pierden sin debate, porque como después en el Parlamento no se pueden crear nuevos gastos sin financiación, es como un círculo vicioso, y entonces estamos planteando, estamos planteando como visión aumentar ese 1.2 a un 1.8, una cosa así, o el 2%, pero es como una visión de una meta que sería ideal conseguir, pero para plantear el debate, para tener la posibilidad de debatir esto y justificar cuáles son las razones. Usted destacaba recién la significancia que tienen esas instancias de mediación que se han impulsado en los últimos años, tanto a nivel de mayores como a nivel de menores. ¿Por qué es importante eso? ¿Cómo se dan cómo es el proceso ese? Ese proceso en el cual nosotros dos tenemos un conflicto, vamos a pensar en un conflicto de orden civil, un problema de un arrendamiento, de un problema de vecindario, etcétera. Y en lugar de plantear un juicio, iniciar todo el proceso. Iniciar todo el proceso con gastos, con consulta de abogados, etcétera, etcétera, se lleva ese conflicto muchas veces por derivación, sea de la autoridad policial, sea del lugar donde por primera vez se plantea el conflicto, a una instancia de un mediador que es un tercero, que no sugiere ninguna solución, sino que lo que hace es habla con las partes por separado y trata de convencerlos de que se unan a dialogar para encontrar una solución. Nosotros tenemos en el Uruguay, la Corte está haciendo, el Poder Judicial está haciendo mediación desde 1995, o sea que hay una larguísima experiencia en lo que se llama... Y los jueces están preparados. Mediación comunitaria, pero estas se hacen por mediadores que no son jueces, o sea que esta es una etapa preproceso. Además de que, ahora después le cuento lo que es la parte de los jueces. Sí. En esta etapa preproceso nosotros tenemos que de cada asunto, de cada 10 asuntos en los cuales se logra que las partes se enfrenten, se pongan cara a cara a hablar de su problema, en más de 9 se llegan a acuerdos. Y esos acuerdos es un porcentaje altísimo. Muy alto. Y esos acuerdos se cumplen, porque cada uno está convencido que es lo mejor que le podría haber pasado llegar a ese acuerdo. Después hay instancias de conciliación hechas por jueces, ya no de mediación. En Montevideo hay 4 jueces dedicados exclusivamente a hacer las audiencias de conciliación previas a los procesos, que también funcionan bien. Es decir, ahora generalmente cuando la gente ya hizo la demanda o ya tiene la demanda en la cabeza, es muy difícil. Es más difícil de frenar. De frenar que cuando no está planteada. Y la otra cosa es el Código General del Proceso prevé lo que se llama la conciliación intraprocesal, que lo primero que tiene que hacer un juez en una audiencia preliminar, en cualquier tipo de juicio de materias que sean transables, proponerle a las partes un acuerdo. O sea que si todo apunta al acuerdo para evitar el proceso, porque en definitiva se entiende que es la solución más económica y mejor para la gente, ¿no? En el caso de los menores, ¿es una herramienta también útil? Bueno, en el caso de los adolescentes infractores, hay experiencias en el mundo, en España, en algún sector de Argentina, en Chile, en Perú, donde se ha demostrado que en determinados casos, en la medida que el recurso sea bien administrado, esto sea muy positivo. Porque acá tenemos un problema. Nosotros tenemos un sistema penal, sea de adultos o de mayores, o de adultos o de menores, en el cual cualquiera de nosotros es víctima de un delito. Nos pegaron, nos robaron en la calle, o entraron a nuestras casas, lo que sea. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos y denunciamos
el delito a la policía. Sí. La policía lo que hace, nos toma la denuncia, le comunica a un juez. Si llega a detener a alguien, a mi víctima, me van a citar para que vaya un par de horas a esperar en el juzgado para que yo ratifique la denuncia. En el mejor de los casos me van a hacer reconocer a través de un vídeo al individuo que cometió el delito, y de ahí me dicen, me dicen, en el mejor de los casos me agradecen por la colaboración, me voy para mi casa. No sé qué pasó con esa persona, nadie me da una explicación, nadie me da una satisfacción, y eso tiene que ver mucho con el tema de cómo se siente la gente desconocida por el sistema de justicia y cómo se siente la gente absolutamente insegura, porque yo no tengo seguridad ninguna qué pasó con esa persona. Eso cambia con el nuevo Código de Proceso Penal. El denunciante va a tener, la víctima va a tener otra participación, Claro. Va a poder presenciar el proceso, va a poder seguirlo, en fin, eso va a mejorar bastante. Pero hoy por hoy la situación es la que le digo. Entonces, si yo doy, es decir, y además hay una cosa que queda latente la sensación de inseguridad, queda latente el conflicto Claro. que causó el delito, que no está resuelto, y acá lo que se busca es que de alguna forma haya una solución que sea reparadora ya sea desde el punto de vista real, es decir, o desde el punto de vista simbólico. Es decir, muchas veces la reparación viene por un pedido de disculpas, por una promesa de no volverlo a hacer, y hay muchas variedades en el contexto en el mundo, digo, sobre esto. ¿Y en el caso de los adolescentes infractores se involucran a los padres también? En el caso de los adolescentes infractores, en el propio proceso se involucra a los padres. En este caso, también, por supuesto, en la instancia de mediación es conveniente que se involucre, que tomen conocimiento y que eventualmente participen de alguna forma en la reparación. Ahora, acá hay que tener cuidado en una cosa, de que esto no se convierta en un recurso para pagar y seguir delinquiendo, ¿verdad? Es decir, porque entonces tiene que haber un límite que tenga que ver, y eso el Código de la Niñez y Adolescencia lo prevé muy bien. Nosotros tenemos un artículo 83 en el Código de la Niñez y Adolescencia, que es una norma que ha sido elogiada internacionalmente por lo amplio y lo clara que es en cuanto a las posibilidades que da, y que sugestivamente nunca fue aplicado. Tantas cosas buenas que tiene el CNA y tan criticado por otro lado y que no fue aplicado, en la cual dice que el acuerdo tiene que cumplir una finalidad educativa. ¿Y quién juzga si el acuerdo tiene o no una finalidad educativa? El juez, con oyendo al fiscal y a la defensa. Entonces, eso es lo esencial, que el acuerdo tenga una finalidad educativa y que sea satisfactorio para ambas partes. En estas horas se dio la discusión sobre el caso de los menores supuestos menores que lanzan piedras ahí en los accesos de Montevideo. Sí. Algunos choferes del transporte colectivo dicen, bueno, hemos hecho alguna denuncia, pero generalmente son menores, quedan sueltos enseguida. ¿Cómo se soluciona un caso así, por poner un ejemplo puntual que está sobre la mesa ahora? Yo creo que tal vez la gran trascendencia que ha tenido este episodio tiene que ver con, sobre todo, uno de los hechos que fue bastante riesgoso, en cuanto el chofer quedó muy lesionado, y tiene que ver también, es innegable, con el momento político en que estamos, ¿no? Creo que es un tema de cuidado. Parecería que es necesario un tema de vigilancia y contralor de parte de la policía, y yo no tengo dudas que, independientemente de la edad que tenga la persona, el hecho es un delito, y es un delito que puede tener su gravedad, porque puede haber hasta, en caso de un accidente importante, hasta un delito de homicidio a título de dolo eventual. En fin, digo, es un hecho grave que no puede pasar desapercibido al sistema de justicia, y por supuesto a la policía tampoco. Ahí, por ejemplo, la colocación de cámaras, ¿ayuda a la justicia? ¿Cómo viene esa coordinación entre el Ministerio del Interior y la justicia en relación al uso de grabaciones, de filmaciones? Sí, yo diría, hubieron un poco de ruidos sobre este tema, algunas declaraciones del Ministro del Interior. El Ministro del Interior estuvo hablando con la Corte, la Corte recabó información a los jueces, se habló con algunos jueces, y yo diría que hoy está la cosa bastante ordenada, en el sentido de que cuando las cámaras son realmente fieles y permiten identificar a la persona, es un elemento muy importante de juicio al momento de resolver. Ahora, también nosotros vimos muchas afirmaciones en las cuales es imposible reconocer a la persona. Entonces ahí yo lo único que tengo, digamos, es saber de qué forma se cometió el delito, pero no sé qué persona lo cometió. Claro. ¿Verdad? Si no está, además la persona puede ir tapada. Claro, sí, generalmente digo, vemos todos los días en la televisión que
ahora la mayoría de los asaltos se cometen con los cascos de moto para evitar ser reconocidos, pero en la medida que la cámara permite reconocer... Pero en el caso del centro y la Ciudad Vieja, que es donde, por ejemplo, el Ministerio del Interior ha desarrollado Bueno, de hecho se han aclarado y se han decretado muchos procesamientos con eso. Y más que en otra zona de Montevideo. Claro, y eso ha llevado inclusive a que un desplazamiento de la delincuencia hacia los lugares donde no hay cámaras, porque ahí hay otra tranquilidad para delinquir, digamos así, ¿no? Que hay Yo creo que un trabajo que puede ser coordinado entre justicia y policía Por supuesto, es decir, en la medida, por la medida que haya un buen registro, el sistema de justicia va a responder y va a actuar como corresponde, porque inclusive estamos dotando a todos los juzgados de los medios técnicos adecuados para ver bien las imágenes, en fin, en eso estamos en una posición de colaboración. Le quiero decir que más allá de algunos ruidos que normalmente pasan en la relación siempre entre el sistema judicial y el Ministerio del Interior, nosotros tratamos de llevar adelante una muy buena línea de política de colaboración y cooperación. Es decir, para mí el ejemplo más notable en el cual de alguna forma tuve una participación bastante directa es de la forma como se coordinó la aplicación de las tobilleras electrónicas, que han sido un éxito, que se están expandiendo de Montevideo al cinturón de Montevideo, y que hoy hay un proyecto para aplicar las pulseras electrónicas también al control del arresto domiciliario. Claro, que no necesariamente es los casos de violencia doméstica, sino para que se un arresto cumpla domiciliario por cualquier delito como forma de controlar, ¿no? Es decir, acá fue un caso notorio que fue de 2 futbolistas que supuestamente no estaban. Todo eso se soluciona de esa manera. Le digo, yo conocí en 1994 funcionar este sistema, por supuesto no en base al recurso del GPS como funciona ahora, pero en base a una línea telefónica común de base en control de arresto domiciliario en Estados Unidos en el año 94. O sea que es una tecnología que hace 20 años que existe. Doctor, le agradezco mucho por haber venido. Bueno, un gusto. Muy amable. Muy bien.